que ha preparado para otras ocasiones, y el año pasado en el Instituto de Física de la Universidad de Antioquia di una charla en conjunto con un colega sobre el tema, y como el idioma universal de la física y la ciencia es el inglés, algunas de estas transparencias están en inglés, pero no es mucho y lo iremos diciendo. Y entonces el premio Nobel, ¿cierto?, se le otorga ¿a quién? Estaba la lista de nominados y se le otorga, ¿cierto?, bombos y platillos, y se le otorga a un físico francés, Serge Haroche, y a un físico norteamericano, David Wineland, y se les otorga, aquí está el profesor Serge Haroche y el profesor David Wineland, esta es la medalla Nobel. Aquí durante toda la conferencia, si observan con cuidado, van a encontrar un pequeño gato en problemas, ahorita lo veremos más grande. Se les otorga el premio Nobel por sus métodos experimentales innovadores o asombrosos que permiten la medición y manipulación de sistemas cuánticos individuales. El premio Nobel a Serge Haroche y a David Wineland se los dan por los métodos experimentales que ellos desarrollaron para poder medir y manipular sistemas cuánticos individuales. ¿Ok? Entonces por eso se les da el premio Nobel a Haroche y a Wineland. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de importante de poder medir y controlar sistemas cuánticos individuales? ¿Por qué se les da el premio Nobel a estos dos físicos? Una de las razones es la que está enunciada implícitamente en nuestro título, y que ya se las anuncié, y es que Schrödinger en el 35 afirma que la medición de sistemas cuánticos individuales invariablemente implica consecuencias ridículas. Aquí me faltó la S. Y propuso la paradoja del gato para demostrar esta ridiculez. O sea, Schrödinger en el 35 se da cuenta que si uno intenta entender el sistema cuántico individual, tiene problemas con la forma tradicional de pensar, tiene problemas con la forma clásica de pensar el mundo, y que los sistemas cuánticos individuales son retadores. Sí, dime. ¿Schrödinger en esa época era físico experimental o teórico? No, Schrödinger era físico teórico, totalmente. Estos sí son experimentales. Estos son experimentales, pero son más que experimentales, porque por ejemplo ambos tienen una buena carga de teoría, saben hacer las cuentas. Ambos son mayoritariamente experimentales, pero eso no disminuye el poderío que tienen para hacer las cuentas. Ambos saben dar cuenta de su teoría. Esa pregunta que me hiciste es interesante, porque en la división del trabajo científico hay una gente muy experimental, una mente muy teórica, pero hay físicos un poco completos. Los físicos franceses se caracterizan por tener una formación bastante rigurosa en la teoría y el experimento. Y Serge Haroche viene de esa tradición que combina teoría y experimento, lo mismo que David Wineland. Al final haremos un comentario acerca de la tradición de estos colegas. Y Schrödinger era experimental, pero ningún colega experimental de la época de Schrödinger estaba en desacuerdo con Schrödinger, porque para ellos era imposible, ¿cierto?, experimentar con solamente un electrón o un átomo, o siquiera una molécula pequeña. Ninguno de los colegas experimentales de la época de Schrödinger, ¿cierto?, era capaz de hacer experimentos con un electrón o un átomo, una pequeña molécula. Aquí Schrödinger está diciendo que en las discusiones teóricas, en los famosos experimentos pensados, como los que hacía Einstein, algunas veces se asume que somos capaces de manipular un sistema cuántico individual, o sea, un electrón, un átomo, una molécula, y eso genera consecuencias ridículas. Esto lo está diciendo Schrödinger en el 52, es una reafirmación de lo que ya había dicho en el 35, y esas consecuencias ridículas pues son la del gato, ¿cierto? Aquí Schrödinger sigue diciendo, y uno puede, ¿cierto?, tener consecuencias bastante ridículas. Un gato es
enjaulado en una cámara de acero, y entonces tenemos la famosa paradoja del gato de Schrödinger. La paradoja del gato de Schrödinger la podemos resumir muy rápidamente. Es algo muy común en la literatura científica de divulgación, se las recuerdo. Encerramos un gato en una cámara de acero, ¿cierto? Por favor, no les digan a los del Comité de Experimentación Científica de Ética con Animales, ¿cierto? Que estamos haciendo esto con gatos. Tenemos problemas. Hoy en día hay que sacar permisos para poder hacer esta clase de experimentos. Tengo un colega que me quiere llevar ante el Comité de Ética por andar haciendo experimentos con gatos como estos. Entonces tenemos el gato encerrado en una cámara de acero, completamente aislado del mundo exterior. No es posible mirar lo que hay allá adentro. Y dentro de esa cámara hay un dispositivo diabólico, por llamarlo de alguna manera. Ese dispositivo consiste de dos partes. La primera parte es un sistema atómico, un sistema radiactivo. Tenemos ahí una pequeña sustancia radioactiva, uranio, plutonio, la que ustedes consigan por ahí. Colombia es rica en uranio, por ejemplo, en Chocó hay muchas minas de uranio, podemos conseguir uranio para ponerlo aquí. Y esperamos el decaimiento radioactivo de algunos de los átomos de uranio. Se decaen esencialmente en tres tipos de partículas: partículas beta, partículas gamma y partículas alfa. Y tenemos un detector de algunas de las radiaciones de la emisión de esta sustancia radiactiva, y apenas uno de los átomos emita en su decaimiento radiactivo, suelta esta palanca, y esta palanca rompe esta botella que contiene un veneno muy poderoso. Y por supuesto, apenas esta palanca, este martillo caiga, ¿cierto?, sobre este beaker con veneno, pues el gato se va a morir. Introducimos el gato vivo a la cámara. Nos cercioramos de que todo este dispositivo no pueda ser manipulado por el gato, de tal manera que si esta frasco de veneno es roto, es porque un átomo de la sustancia radiactiva que estaba aquí decayó. ¿Y por qué esto es paradójico para Schrödinger? Schrödinger utilizó esta paradoja para burlarse de la mecánica cuántica, porque entonces razonó de la siguiente manera. Según las leyes de la mecánica cuántica, la probabilidad de que un átomo emita y decaiga en ese proceso radiactivo es una cierta probabilidad, ¿cierto?, que da las reglas de la mecánica cuántica, pero nosotros nunca sabremos con absoluta precisión en qué momento es que va a decaer el átomo. Entonces, conocemos que con cierta probabilidad, un cierto tiempo dado, que se llama el tiempo de vida media de la sustancia radiactiva, hay una probabilidad alta de que esta sustancia radiactiva emita, pero no estamos absolutamente seguros. Y como nosotros estamos aquí afuera mirando esa caja, ¿cierto?, no podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces nosotros, para poder describir el sistema que está allá adentro, describimos el sistema como una superposición de un átomo que no ha decaído y el gato está vivo. Si el átomo no ha decaído, pues el gato está vivo. Y ¿cierto?, otro término en la superposición de que el átomo ya decayó y entonces pues el gato se va para el cielo, los gatos, que se murió. Y estos coeficientes que están aquí, esto está en francés porque se lo planeé de Serre-Haroche, de la conferencia Nobel de Serre-Haroche. Estos coeficientes son proporcionales a la probabilidad de que emita el átomo, entonces por lo tanto la probabilidad de que el átomo esté vivo, y esto sería proporcional a la probabilidad, proporcional a la probabilidad de que no emita el átomo, o sea, de que el gato esté vivo, y esto proporcional a la probabilidad de que emita el átomo y que el gato esté muerto. Y eso porque es paradójico para Schrödinger, porque de acuerdo a la teoría cuántica, si uno se quiere referir al estado del gato, tendría que decir que el gato está en una superposición de estado vivo y muerto. Y eso claramente pues no ocurre, porque los gatos o están vivos o están muertos, ¿cierto?
Los gatos no pueden estar en un estado confuso, en una superposición lineal, es la jerga técnica de vivo y muerto. Entonces, con esa paradoja, Schrödinger quería ponerle el dedo a la teoría cuántica al decirle, si ven que si aceptamos que la teoría cuántica se aplica a sistemas cuánticos individuales, pues pasan cosas raras, no es posible. Y es lo que él está diciendo aquí. Disculpen. Sí. Si hacemos esto, si asumimos que podemos hacer experimentos con sistemas cuánticos individuales, pues obtenemos consecuencias ridículas como estados gato de Schrödinger. Ok, el asunto entonces es que la paradoja del gato de Schrödinger, ahora se le llamó paradoja del gato de Schrödinger durante un buen tiempo, llevó, por ejemplo, a que en el debate de la interpretación de la teoría cuántica se afirmara que el estado cuántico representaba una colección muy grande de sistemas físicos, que no se podía hablar del estado cuántico de un sistema físico individual. Y dentro de la literatura científica y de divulgación científica, pues el gato de Schrödinger ya tiene vida propia y asume múltiples formas, ¿cierto? Aquí tenemos un gato de Schrödinger creativamente puesto en una superposición de vivo y muerto. Miren, ahí están dead y alive, ¿cierto? Está vivo y muerto simultáneamente, o lo buscan, ¿cierto? Vivo o muerto, o como sea, vivo y muerto, o vivo o muerto, por sospecha de superposición cuántica y entrelazamiento. Esto de que el estado del átomo se relaciona con el estado del gato es justamente la propiedad de entrelazamiento. Hoy no haré mucho énfasis en ello. O, ¿cierto?, a experimentos más audaces como que tal vez hayamos clonado o no hayamos clonado el gato de Schrödinger. Tal vez lo clonamos, tal vez no, porque depende si está vivo o está muerto. Ok. ¿Qué pasa con Serge Haroche y David Weinand? Que las técnicas experimentales que ellos vienen desarrollando desde los años 70, y obviamente no solo ellos, es el trabajo de una comunidad increíble de físicos. Si ustedes escuchan las Nobel Lectures, las lecturas Nobel, las conferencias que dieron los premios Nobel en Estocolmo el año pasado, en diciembre, es claro que ellos reconocen que es un trabajo de comunidad científica y que se han apoyado en el trabajo de muchísima gente. Pero el resultado es que ellos dos lograron manipular y medir sistemas cuánticos individuales. Es decir, ellos están haciendo lo que Schrödinger no creía que se pudiera hacer. Tenemos control experimental en un laboratorio de física de un sistema cuántico individual. En el caso, disculpen, de David Weinand, él atrapa iones atómicos en unas trampas que ya las veremos, ¿cierto? Es capaz de atrapar iones atómicos individuales y manipular los estados cuánticos de ese ion atómico individual. Eso en el caso de David Weinand. Y en el caso de Serge Haroche, él es capaz de atrapar fotones individuales dentro de una cajas de fotones, y manipular el estado cuántico de esos fotones para poderlos medir y controlar. En ambos casos es muy importante lo que llamamos la interacción de la luz con la materia, porque para poder saber, ¿cierto?, y para poder hacer el control necesitamos luz, necesitamos rayos láser, necesitamos fotones, y en ambos casos lo que se muestra es que hay una interacción, ¿cierto?, interesante, una interacción complicada, una interacción controlada de la radiación con la materia. En el caso de los iones en una trampa, los iones son controlados a través de rayos láser, ¿cierto? No entraré en muchos detalles aquí, en este momento no nos interesa, pero el control de los estados cuánticos del ion se logra gracias
a su interacción con muchos rayos láser ahí, una complejidad de operaciones hechas con rayos láser para obtener un ion atrapado en una región del espacio. Y lo mismo pasa para poder atrapar un fotón en una caja de fotones, en una cavidad. En este caso, para poder tener control sobre el sistema, lo que se usan son átomos. O sea, Weyland atrapa átomos y los controla con fotones, con luz, y Harosh atrapa fotones y los controla con átomos. Es un bonito ejemplo como de dualidad en las interacciones, en la teoría, y ellos mismos en sus charlas Nobel reconocieron que uno es como el espejo del otro. Entonces, tengamos eso, digamos, presente por los próximos 20 minutos. Sí, dime. ¿Esos iones en qué estado de la materia existen? Son átomos individuales, entonces son gaseosos. Tienen que sacarlos de un gas y cuando los atrapas uno, entonces ya no hay ni sólido ni líquido. ¿Es un estado amorfo? Lo llamaríamos el estado atómico. No es un estado normal de la materia, porque los estados normales de la materia provienen de la agregación de una cantidad gigantesca de átomos, de 10 a la 23 átomos. ¿Un estado primigenio, pues, como el Big Bang? No, tampoco. Es un solo átomo. Un solo átomo. Si usted pudiera aislar un solo átomo de los 10 a la 23 átomos que lo componen, estaríamos justamente en esta situación, ¿cierto? No es un estado normal de la materia, es simplemente un átomo individual. Ya vamos a ver, ¿cierto?, la evidencia de este átomo individual. Entonces les estaba diciendo que recuerden por los próximos 20 minutos que Weyland atrapa iones atómicos y los manipula con luz, y que Harosh atrapa fotones y los manipula con átomos. Entonces vamos a ver por separado, ¿cierto?, las contribuciones o el principal aporte de cada uno de estos dos físicos a al problema de controlar y medir sistemas cuánticos individuales, y pues la razón por la cual les dieron el premio Nobel. Aquí viene una pregunta de física elemental. Supónganse que ustedes tienen, vamos a suponer que somos capaces de aislar un átomo y lo ionizamos, ¿cierto? Los átomos en su estado natural suelen ser neutros eléctricamente. De la química viene esa condición, pero logramos ionizar uno de los electrones del átomo, y entonces me queda un ion cargado positivo. Como le saqué un electrón de carga negativa, me queda un ion de cargado positivo. Supónganse que ustedes tienen ese átomo, ¿cierto?, aquí. Déjenme hacer ese experimento mental. Y ustedes quieren atrapar ese átomo en esta región del espacio. Ustedes quieren que ese átomo quede aquí atrapado para poderle hacer cosas después. ¿Cómo atrapa ese ion en una región dada del espacio? La primera respuesta que a uno se le ocurre es usando campos eléctricos, porque si el átomo tiene una carga eléctrica positiva y pone, ¿cierto?, unos electrodos cargados positivos, y este es mi átomo positivo, cada vez que el átomo se quiera mover, pues va a sentir una fuerza de repulsión que lo obliga a permanecer en esta región del espacio. Entonces, este podría ser un buen método de atrapamiento de átomos cargados. El problema con este esquema que tenemos aquí es que si usted se pone a mirar con cuidado, hay ciertas direcciones en las cuales nuestro átomo se puede escapar, y esas direcciones son estas direcciones perpendiculares, en donde, por ejemplo, aquí, en este punto que estoy señalando, la fuerza que hacen estas dos cargas positivas sobre el átomo se anularía, ¿cierto? Habría una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba, se anularía. Y entonces a lo largo de esta línea es posible
tener una dirección de escape para los átomos, y esto pasaría en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. Entonces este es un método interesante para atrapar átomos, pero no funciona porque tarde o temprano se escapan. ¿Y por qué se escapan? Porque los átomos no se están quietos. Usted no puede poner un átomo quieto. Usted lo saca de un gas, usted los tiene en un gas y los ioniza, pone esos campos eléctricos producidos por estas cargas, y como ellos se están moviendo de manera natural, pues tarde o temprano se le van a escapar por esta dirección. Entonces usted no puede atrapar el átomo y no puede hacer control sobre él. Lo primero que se dieron cuenta los colegas de Wineland por allá en los años 60 y 70 es que para poder atrapar átomos cargados positivamente, para poder atrapar iones, no podían usar campos eléctricos estáticos como el que estamos pintando aquí, sino que era mucho más astuto usar campos eléctricos que cambian en el tiempo. Y entonces la técnica que se inventaron, esto se llama una trampa de Paul, ahorita vemos una figura tridimensional más grande, es una estrategia de darle pequeños empujones al átomo, y cuando se vaya a escapar, cambiar rápidamente la polaridad del campo eléctrico para darle un empujón en la dirección adecuada. Veámoslo aquí. Este de nuevo es nuestro ion cargado positivo, y ahora, mire, tengo 4 electrodos, pero estos 2 son positivos y estos 2 son negativos. Como este es positivo, pues siente una fuerza de repulsión señalada por estas flechas, entonces si se mueve en estas direcciones, él está confinado, ¿cierto? Estas 2 fuerzas no lo dejan salirse en esta dirección, pero como este es negativo y este también es negativo, él va a salirse muy fácilmente por esta dirección. Entonces el átomo en la dirección de las cargas positivas está confinado, ¿cierto? Está atrapado, pero en la otra dirección no. Entonces cuando él se empiece a mover para la dirección de la carga negativa, le hacemos un truco, le cambiamos rápidamente la polaridad del campo. ¿Sí ven? Antes aquí estaba negativo, pues se lo convierte en positivo, y él se estaba moviendo en esa dirección porque antes era un electrodo negativo, pero como ahora es positivo, lo repele. Y si yo estoy haciendo eso muy rápidamente en el tiempo, ¿cierto? Si cambio la polaridad de los campos muy rápidamente en el tiempo, ¿qué le va a pasar a mi ion que está aquí? Pues va a sufrir un movimiento, ¿cierto? Posiblemente aleatorio, pero un movimiento completamente confinado que atrapa el ion en una región del espacio. Esto que estamos haciendo aquí funciona para 2 dimensiones, ¿cierto? Ustedes me deberían preguntar qué ocurre si quiero confinarlo en 3 dimensiones, y entonces lo que diseñaron ellos fue una trampa como esta. Entonces la trampa de Paul. Los 4 electrodos que teníamos son estas 4 varillas larguísimas, 1, 2, 3, 4, y sobre esos 4 electrodos se están aplicando un voltaje alterno para cambiar rápidamente la polaridad de los electrodos. Recuerden, estos 2 positivos, estos 2 negativos, y después cambiamos la polaridad, y finalmente ponemos otros 2 electrodos aquí, ¿sí ven? Al final de estas varillas. ¿Para qué? Para poder confinar en el espacio, ahora sí, mis iones que tenemos aquí dentro de esa trampa formada por campos eléctricos. Entonces tenemos una trampa para iones atómicos, y si yo uso después láseres, pues puedo hacer cosas, hacerle control al sistema que tengo aquí. ¿Cómo sé que hay un solo átomo? ¿Cierto? ¿Cómo sé que hay un solo ion atómico en mi trampa? Para eso lo que tengo que hacer es bajar muchísimo la temperatura. Voy bajando la temperatura, de tal manera que al bajar la temperatura el movimiento térmico de los átomos sea cada vez más lento. Cada vez la amplitud de la oscilación térmica de los átomos es más pequeña, de tal manera que cuando yo incida con un rayo láser de control, pueda ver y detectar solamente un átomo. En la trampa hay más átomos, pero con el haz láser a baja temperatura controlo efectivamente un solo átomo.
Y ustedes pensarán, bueno, ¿y qué tan baja temperatura necesito? Pues resulta que los experimentos de Weyland se hacen a milikelvin, 0.001 Kelvin, o menos. Hoy en día la tecnología de laboratorio alcanza pico Kelvin. Pico Kelvin ya no lo digo porque es 12 ceros y un 1, 0.12 ceros y un 1. 11 ceros y un 1, realmente, eso pico Kelvin. Sí. La temperatura no tan bajita, no. ¿Qué les pasa a los electrones? No, están ahí el Los sistema. electrones no se paran. No se paran, no se pueden parar. No se pueden parar porque... El átomo, ¿eh? No, el átomo está ahí. Pero a esa temperatura ya se mueren los electrones. No se mueren los electrones, están ahí dándole vueltas al átomo. ¿Con qué energía? Con la energía del estado cuántico en el que está ahí. Es la energía del estado cuántico que está ahí. Para darnos una idea de esa temperatura, la temperatura del espacio exterior es de más o menos 2 nevera, ¿cierto? Que usted se puede conseguir en el comercio, le enfría por ahí a 273 grados Kelvin, que es 0 grados centígrados, de pronto menos 5 grados centígrados si vive en Moscú.